¿Soy una idiota por prohibirle al novio de mi madre asistir a mi boda? No conozco a su novio y no deseo involucrarme en la vida amorosa de mi madre. Desde que era pequeña, siempre fui la segunda prioridad para mi madre. Su vida giraba en torno a encontrar al hombre perfecto y a las fiestas llenas de alcohol. En lugar de brindarme estabilidad o amor, me tocó verla pasar de una relación caótica a otra. A cada hombre lo trataba como si fuera el último salvavidas en un mar de amores rotos, mientras yo quedaba relegada como un personaje secundario en sus dramas románticos. No entendía por qué su atención y cariño dependían de la presencia de alguien más. Con el tiempo, entendí que ella no iba a cambiar. Cada nuevo novio de mi madre se convertía en su amor definitivo, y mis hermanos y yo ya no esperábamos nada nuevo de cada relación perfecta que nos presentaba. La historia se repetía una y otra vez, hasta que su última relación terminaba y comenzaba otra con alguien más, repitiendo el mismo ciclo. Yo sabía que no quería esa vida para mí, así que me prometí a mí misma poner límites. Me propuse no involucrarme con sus parejas, mantener una distancia emocional y construir mi propia vida en paz. Así fue como, cada vez que mi madre intentaba que conociera a alguno de sus novios, yo le decía que no estaba interesada. Con los años, tomé el camino opuesto al de ella. Logré construir una vida equilibrada, y aunque crecí con limitaciones emocionales y económicas, poco a poco logré estabilizarme. La familia que quería formar estaba muy lejos de su manera de ver el mundo. Conocí a un buen hombre que compartía mis valores, y cuando decidimos casarnos, lo planeamos todo en un ambiente de paz y sencillez. Sabía que involucrar a mi madre en los preparativos podía ser riesgoso, así que decidí mantener la información mínima para evitar problemas de última hora. Lo que más me preocupaba era que su afición por el alcohol terminara causando una escena en mi boda, así que mi esposo y yo tomamos una decisión importante: hacer una boda sin alcohol. Pero el día en que se lo comenté a mi madre, comenzaron los problemas. Apenas le expliqué la idea, comenzó a lanzar indirectas sobre la falta de bebidas. ¿Qué clase de boda no tiene alcohol?, soltó con una sonrisa irónica. ¿Y qué pasa si quiero tomarme una copa para disfrutar de la fiesta? Me limité a responder que la decisión estaba tomada y que la boda sería así, con el propósito de que fuera tranquila y sin incidentes. Además, decidí que su pareja tampoco asistiría. Esa fue la gota que colmó el vaso para ella, y su reacción dejó claro que mi boda se convertiría en su próximo motivo de drama. El tiempo pasó y, a pesar de la resistencia de mi madre, logré mantenerme firme en las decisiones para la boda. Su disgusto fue en aumento, y sus indirectas empezaron a convertirse en comentarios más abiertos y constantes. Cada vez que hablábamos, intentaba hacerme sentir culpable con frases como: ¿qué clase de boda no tiene alcohol? O si no puedo llevar a mi pareja, ¿qué sentido tiene que vaya yo? Su intención era clara: si no hacía las cosas a su manera, ella haría todo lo posible por sabotear mi tranquilidad y convertirme en la mala de la historia. Poco después de enterarse definitivamente de que su pareja no estaba invitada y de que la boda sería sin alcohol, la situación escaló de una forma que nunca había imaginado. Durante una reunión familiar en casa de mi madre, rodeada de algunos familiares y con varias copas de vino encima, comenzó a quejarse de forma aún más intensa. Al principio, lo hizo con indirectas, criticando cómo las nuevas generaciones se olvidaban de valores familiares e insinuando que algunos hijos simplemente no saben lo que es el respeto. Los comentarios estaban dirigidos a mí, aunque no dijera mi nombre directamente. La reunión empezó a tensarse cuando su novio, visiblemente incómodo por la situación, intentó calmarla. Le dijo en voz baja que tal vez era mejor dejar el tema, pero su sugerencia pareció activar algo en ella. Se volvió hacia él y, con una expresión furiosa, comenzó a levantar la voz, diciendo que ni él ni nadie más podía decirle cómo sentirse. La situación se tornó caótica cuando, en medio de su rabia, tomó una botella de vino casi llena y, sin previo aviso, se la lanzó con todas sus fuerzas. El novio apenas logró apartarse, y la botella se estrelló contra la pared, salpicando vino por todos lados y causando un silencio sepulcral entre los presentes. La reacción de mi madre fue aún más escalofriante. Sin una pizca de remordimiento, comenzó a gritarle que él nunca la entendía, que no le importaba lo que ella sentía y que la culpa de todo era suya por no apoyarla. La situación se había salido completamente de control, y todos los familiares se quedaron sin palabras, sin saber cómo intervenir. Su novio, atemorizado y avergonzado, se levantó y, después de titubear unos instantes, se encerró en el baño para protegerse, desde donde terminó llamando a la policía para pedir ayuda. Mientras tanto, mi madre seguía lanzando insultos y quejas al aire, sin importarle que estuviera en presencia de la familia. La policía llegó unos minutos después, aunque no la arrestaron, le pidieron que se calmara y se retirara a descansar. Los familiares y yo nos quedamos en shock, y fue entonces cuando entendí, con total claridad, que mantenerla fuera de mi boda era la única decisión posible si quería vivir ese momento en paz. A medida que pasaban los días y se acercaba la fecha de la boda, mi madre se obsesionó aún más con intentar hacerme cambiar de opinión. Intentó convencerme de que lo ocurrido había sido un malentendido,
que estaba pasando por un mal momento y que necesitaba a su familia más que nunca. Sus palabras eran las mismas de siempre, diseñadas para hacerme sentir culpable y responsable de su felicidad. A pesar de la presión, sabía que no podía ceder. Cada mensaje y cada llamada de mi madre no hacían más que confirmarme que su presencia sería un riesgo para la paz y el significado de mi boda. A esas alturas, mi madre había contactado a algunos familiares para reclutar aliados que intentaran hacerme cambiar de opinión. Empezaron a llamarme tíos y primos, preguntándome si era cierto que no la dejaría llevar a su pareja y si realmente iba a hacer una boda sin alcohol, insinuando que estaba siendo demasiado estricta. Sabía que cada palabra de ellos provenía de la manipulación de mi madre, quien hacía todo lo posible por poner a la familia de su lado. Sin embargo, no permití que esas opiniones me afectaran. La boda sería tal y como la había planeado, un día de paz y de alegría compartida con quienes realmente querían celebrar conmigo. Mi madre, viendo que sus intentos por manipularme no funcionaban, decidió llamarme, y entre gritos, me acusó de ser una hija ingrata, egoísta y de no respetar los derechos de madre que según ella le correspondían. Esa llamada fue la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Con dolor, acepté que la única forma de protegerme, y proteger a mi esposo y a mi boda, era distanciarme de ella. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el conflicto con mi madre llegó a un punto de no retorno. Una noche, cuando pensaba que tal vez el drama había cesado, recibí una llamada suya que no me esperaba. Apenas contesté, escuché su voz alterada, llena de rabia. Sin siquiera un saludo, comenzó a gritarme, lanzando acusaciones y reproches a un ritmo frenético. La conversación fue un torbellino de insultos. Me llamaba ingrata, egoísta, y me reprochaba cada aspecto de la boda, especialmente el hecho de que no había invitado a su pareja. Yo soy tu madre, ¿cómo te atreves a excluirme y a decirme cómo debo comportarme? Gritaba, cada palabra cargada de resentimiento. Su tono era el de alguien que se siente con derecho absoluto, como si todo girara en torno a sus deseos y emociones. Mientras la escuchaba, sentía como el peso de los años de drama y manipulación caían sobre mí de golpe, agotando mi paciencia. Sabía que, si no ponía un alto ahora, ella encontraría la manera de hacer de mi boda otro de sus espectáculos. Tomé aire y, con el poco control que me quedaba, le respondí. Le dije que sus problemas y los de sus novios no eran mi responsabilidad, que la boda que estaba organizando no era el espacio para su caos. Le aclaré que mi decisión de excluir a su pareja y de no permitir alcohol tenía el único propósito de asegurar la paz de todos los asistentes, y que no pensaba poner en riesgo mi felicidad solo para cumplir sus caprichos. Mamá, te importa más tu entretenimiento que mi tranquilidad, le dije con la voz temblando, pero segura. No voy a permitir que conviertas mi boda en un circo. Entonces, explotó. Entre gritos, me llamó egoísta y me acusó de arruinar la relación entre madre e hija. Dijo que nunca me perdonaría y que me arrepentiría de esta decisión. Mientras escuchaba sus palabras, supe que nada de lo que dijera cambiaría su reacción. Aquella mujer no iba a asumir la responsabilidad de sus actos ni a comprender el daño que sus elecciones habían causado. Finalmente, decidí que no podía hacer más. Le dije que, por el bien de todos, prefería que no asistiera a la boda. En ese momento, me sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros, aunque también dolía profundamente tener que llegar a esa decisión. Sabía que, aunque cortar el vínculo con ella era difícil, estaba tomando el control de mi vida y de mi futuro. Al colgar, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio, pero sobre todo, estaba en paz con mi decisión. Actualización 1. El día de la boda llegó, y aunque al principio sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, poco a poco, cada detalle de la ceremonia y la recepción se fue alineando perfectamente. Sin la presencia de mi madre y su pareja, el ambiente era tranquilo, lleno de alegría genuina y de personas que realmente querían estar allí para celebrar con nosotros. En cada rincón se respiraba paz, esa paz que siempre había deseado y que, hasta ese momento, nunca había experimentado por completo. La ceremonia fue hermosa, rodeada de amigos y familiares que respetaban nuestra decisión de hacer una boda sin alcohol y en armonía. Mis hermanos y amigos cercanos se encargaron de todo con dedicación, y cada sonrisa, cada abrazo, y cada palabra de felicitación reafirmaban que había tomado la decisión correcta al poner límites con mi madre. En ningún momento hubo una escena o un momento incómodo, no hubo reproches, ni miradas acusadoras, ni comentarios fuera de lugar. Fue como si, por fin, estuviera viviendo el día que siempre soñé. Durante la recepción, varias personas se acercaron a felicitarme y a decirme cuánto les había encantado la celebración. Se siente la paz y el amor en el ambiente, me dijo uno de mis tíos. Ese comentario me hizo darme cuenta de que, al elegir un entorno que nos representara verdaderamente a mí y a mi esposo, logramos hacer que todos se sintieran en sintonía con nuestra felicidad. Mientras miraba a mi alrededor, veía a quienes realmente importaban, a aquellos que estaban allí por el simple hecho de compartir nuestro momento sin exigir nada a cambio. Mi madre no apareció ni me envió ningún mensaje, nada. A lo largo del día,
Supongo que pensé que, tal vez, al final cambiaría de opinión y me enviaría una felicitación. Pero al ver que su ausencia era absoluta, entendí que mi madre, en lugar de unirse a mi felicidad, decidió utilizar su ausencia como una especie de castigo o lección para que yo entendiera lo que ella consideraba una falta de lealtad de mi parte. Sin embargo, para mí, fue todo lo contrario. Fue la primera vez que realmente sentí la paz y la felicidad que siempre había buscado en mi vida, sin el drama que había acompañado tantos momentos importantes. Esa boda fue, de principio a fin, exactamente lo que había soñado. Y, a pesar de todo, me di cuenta de que, al poner límites, no solo gané el control de mi vida, sino también la libertad de crear mis propios momentos felices. Actualización 2. Han pasado unos meses desde la boda, y todo había estado en calma, hasta hace poco. Una noche, mientras mi esposo y yo cenábamos tranquilamente en casa, escuchamos un estruendo en el patio. Nos levantamos de inmediato, y al asomarnos, vimos una figura tambaleante y desorientada. Era mi madre. Estaba claramente ebria, gritando mi nombre y lanzando insultos que resonaban en todo el vecindario. En su mano sostenía una botella, y al verme salir, empezó a balbucear entre reproches y gritos de que yo le había arruinado la vida. Su discurso iba de lo incomprensible a lo hiriente. Me acusaba de haberla humillado al no invitar a su pareja a la boda y me recriminaba por hacerla quedar como una madre ausente frente a la familia. Su enojo era tanto que, al intentar acercarse a nosotros, tropezó y casi cae, pero logró sostenerse aferrada a la botella que llevaba en la mano. Intenté calmarla y le pedí que se fuera, pero fue inútil. Su ira aumentaba cada vez más, y al ver que no conseguía la reacción que quería, en un acto de pura rabia, lanzó la botella con todas sus fuerzas contra nuestro auto, destrozando el parabrisas en 1000 pedazos. El sonido del vidrio roto fue tan fuerte que vecinos comenzaron a salir a ver qué estaba pasando. Sin ninguna otra opción, llamamos a la policía. Cuando mi madre se dio cuenta de que habían llegado patrullas, su reacción fue aún más dramática. Estalló en gritos más fuertes y comenzó a acusarme frente a los oficiales, diciéndoles que yo era una hija desagradecida, que estaba pagándole con desprecio todos sus sacrificios. Juró que me haría arrepentir de haberla humillado y siguió gritando mientras los policías intentaban calmarla. Finalmente, tuvieron que llevarla esposada por alterar el orden público y los daños a la propiedad. Ver a mi madre en ese estado, gritando y maldiciéndome, fue un momento doloroso pero revelador. Sabía que la situación se había salido de control, y que, por más que quisiera evitarlo, era evidente que tendría que tomar medidas aún más drásticas para proteger mi tranquilidad y la de mi esposo. Esa noche, mientras observaba los restos de vidrio esparcidos en el suelo, comprendí que el vínculo que me unía a mi madre se había vuelto tan tóxico que la única opción para protegerme era cortar definitivamente todo lazo. Actualización 3. La situación con mi madre llegó a un punto final hace un par de semanas. Mi esposo y yo regresábamos del hospital después de una ecografía de nuestro bebé. Sí, estoy embarazada. Cuando al acercarnos a casa, vimos algo extraño en la fachada. Al estacionarnos, notamos con horror que el frente de la casa estaba cubierto con pintura roja, y en letras grandes se leía, «Me vas a escuchar». Antes de que pudiera reaccionar, mi madre salió de la nada, furiosa y con una expresión desencajada. Sin darme tiempo de procesar lo que estaba pasando, se abalanzó sobre mí, gritándome que yo le había robado la felicidad, que la había traicionado y que había hecho todo para arruinar su vida. Sus palabras eran un desahogo de rabia pura, como si yo fuera la causa de cada una de sus frustraciones. En ese momento, mi esposo intervino y trató de mantenerla a distancia, pidiéndole que se calmara. Pero ella, completamente fuera de sí, intentó golpearlo, gritando que era su hija y que nadie le iba a impedir hablarme. En medio de su frenesí, tropezó con la acera y cayó al suelo. Hubo un momento de silencio tenso, en el que me acerqué para ver si estaba bien. Pero cuando se levantó, en lugar de calmarse, continuó lanzando insultos aún más duros, esta vez dirigiéndose al bebé. Nos gritó que el niño no la tendría a ella como abuela y lanzó maldiciones sobre nosotros sin ningún remordimiento. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi esposo y yo supimos que ya no podíamos vivir bajo la amenaza constante de su comportamiento, así que decidimos presentar una denuncia formal por acoso y solicitar una orden de restricción. Tras exponer el historial de incidentes y las pruebas de lo ocurrido, el juez aprobó nuestra solicitud, y ahora mi madre tiene prohibido acercarse a nosotros bajo ninguna circunstancia. El día en que salimos del juzgado con la orden de restricción, experimenté una mezcla de tristeza y alivio. Había perdido a una madre, sí, pero también había ganado algo mucho más valioso, la paz y la seguridad de mi familia. Por primera vez, sentí que podía proteger el ambiente de amor y tranquilidad que tanto habíamos buscado construir para nuestro bebé, lejos de las influencias tóxicas que me habían perseguido toda la vida. Actualización 4. Desde que obtuvimos la orden de restricción, no he vuelto a saber nada de mi madre. Es como si, al fin, un enorme peso se hubiera levantado de nuestros hombros. Mi esposo y yo hemos pasado estos últimos meses disfrutando cada momento de esta nueva etapa,
preparándonos para recibir a nuestro bebé sin el temor constante de que algún nuevo drama irrumpa en nuestras vidas. La tranquilidad que tanto habíamos deseado ahora es una realidad. Cuando el resto de mi familia se enteró de lo sucedido, la reacción fue inmediata. Para muchos, el escándalo que mi madre provocó al vandalizar nuestra casa y enfrentarse a nosotros de forma tan violenta fue la última señal de que algo estaba muy mal. Aunque la mayoría de mis familiares habían intentado mantener una relación con ella, su comportamiento ya había cruzado demasiados límites. Uno a uno, sus hermanos, primos y amigos cercanos empezaron a distanciarse de ella. Incluso aquellos que al principio intentaron justificarla entendieron que sus actos ya no tenían explicación ni justificación. Mis tíos y algunos primos me llamaron para disculparse por no haberme apoyado antes, admitiendo que nunca pensaron que la situación se tornaría tan grave. Varios de ellos cortaron contacto con mi madre por completo, conscientes de que mantenerla en sus vidas solo traería caos y conflictos. La familia se había fracturado en torno a ella, pero sentía que, al fin, todos comprendían lo que yo había soportado por tantos años. Ahora, con esa distancia definitiva, he empezado a construir la vida que siempre quise. Nos estamos enfocando en el futuro de nuestra familia y en darle a nuestro bebé el amor y la estabilidad que yo nunca tuve de niña. Hemos decorado la habitación para su llegada, y cada rincón de la casa refleja la paz y el cariño que queremos transmitirle. Todo se siente más ligero, más lleno de esperanza, sin la amenaza constante de los arrebatos y el drama de mi madre. A veces me pregunto si ella habrá cambiado o si algún día buscará entender el daño que causó. Pero en el fondo, sé que tomé la decisión correcta. Con mi familia y mi hogar ahora protegidos, cada día es un paso más hacia una vida llena de calma y amor, algo que siempre anhelé y que nunca obtuve de ella. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.